Entonces vamos a completar el tema de flexión de vigas. Gracias. Para entonces iniciar con el módulo de análisis plástico. ¿Perdón? Bien, ahora sí, preguntas. Consultas. Tienen una sesión de práctica luego, ¿no? Está bien. Ya todos están informados, ¿no? Y eso con miras a su preparación ya previa a la prueba del día sábado. Bien, ¿alguna consulta antes de iniciar? Sí. Profe, en el libro produce unos flujos que tengo un apéndice en el libro. Sí. ¿Ese método yo lo puedo utilizar o no? Porque me hizo una tarea y creo que por eso me hablaron mucho. ¿Ya hablaste con esta? ¿Te refieres a las tablas? A las tablas del apéndice de... Sí, claro, lo puedo usar. Siempre y cuando el caso corresponda. Si no corresponde, no puedes usarlo. Bien, ¿alguna otra consulta? De hecho, el semestre pasado les expliqué cómo utilizarlo. Vamos a hacer un ejemplo más antes de empezar con el tema de análisis plástico.
una viga BC simplemente apoyada, conectada mediante soldadura a un tubo en el punto B. El tubo se encuentra a su vez empotrado en el extremo. La viga está sometida a una carga uniformemente distribuida W. Tiene una longitud de L1. El tubo tiene una longitud de L2. La rigidez flexionante de la viga y la rigidez torsional del tubo G4. ¿Qué debe preguntar este problema? Reacciones, por supuesto. Reacciones. ¿Qué reacciones tenemos en este problema? Si está estudiando toda esta semana y el día del examen usted levanta su hoja y sale ese problema. Dice, no lo he visto en ningún lado. El profesor pone problemas que no explica. Como ponen a veces en la graduación, pone problemas que... El profesor me pone problemas que no explica. Por supuesto que la vida le va a poner problemas que ni siquiera tienen la respuesta en la parte de atrás de un libro, ¿no? ¿Verdad? Así es, ¿no? ¿Cierto? Así que el profesor ponga problemas en un examen diferente de lo que explica, usted debería estar acostumbrado a eso, porque así es como debe ser. ¿Verdad? Qué gracia tiene poner problemas. Pero lo que usted sí debe aplicar es el concepto, ¿no? El concepto es universal, el concepto es aplicable hasta aquellos problemas que no tienen la respuesta en la parte de atrás de un libro, ¿no? Como los problemas que usted va a tener que resolver, ¿cierto? Como ingeniero. Entonces, ¿qué reacciones tenemos allí? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Vamos a tener una serie de reacciones, como la reacción en B, en C, ¿cierto? No tengo cargas horizontales aplicadas, así que cualquier reacción horizontal que haya por ahí va a ser nula, porque no tiene que balancear a nadie, ¿cierto? De igual forma voy a tener un momento de torsión acá en el punto A, ¿verdad? Veamos qué sucede. Esta viga va a estar sometida a flexión, ¿cierto? Producto de la carga aplicada. Es que, como siempre, antes de resolver cualquier análisis estructural, nosotros nos planteamos mentalmente cómo se deforma nuestra estructura y ahí está toda la información. En la deformación. Acostúmbrese a pensar antes de pensar en fuerzas, piense en deformaciones. En las deformaciones está toda la información. De manera que esta viga en flexión va a hacer esto, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué va a hacer este tubo? Va a rotar con... Exactamente. Así como yo tengo una rotación aquí en el punto B, esta rotación en el punto B va a ser igual, debido a la conexión soldada, va a ser igual tanto en la viga como en el tubo. De manera que este tubo, a su vez, va a estar sometido exactamente a la misma rotación. Eso quiere decir que si yo trazo un eje longitudinal en el tubo AB, ese eje longitudinal va a sufrir esta rotación angular, ¿cierto? El punto A está fijo.
El punto A está fijo. Pregunta importante. ¿Hay reacción vertical en el punto A? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Hay reacción vertical en el punto A? ¿Sí o no? Ante el sistema de cargas aplicadas, que es una carga uniformemente distribuida. Se va a transmitir carga al punto A en cuanto a fuerza vertical se refiere. ¿Qué piensan ustedes? Yo diría que no, porque se tiene el apoyo en B, es decir, que no hay una correlación en ese punto. La reacción vertical, desde luego, como bien dice Valencia, en el punto A es igual a 0. ¿Hay manera de transmitir esa carga hacia allá, como todo eso va a quedar contenido en la viga BC? Trate de sentir en su mente cómo se transmiten las cargas. ¿Hay manera de que esto logre transmitir carga vertical hacia allá? Pues no. Todas las cargas verticales se van a quedar contenidas. Para que aquí exista esta reacción vertical tienen que existir fuerzas portantes en ese elemento, y ese elemento realmente no está recibiendo fuerzas portantes. Lo único que está recibiendo es torsión. ¿Cómo se dio cuenta usted? Por la deformación del sistema. ¿Cierto? Por la deformación del sistema. Entonces, automáticamente usted va descartando ya valores en estas reacciones, con cero acá también. Entonces le queda como incógnita el torque en la barra o en el tubo y las reacciones verticales en B y C. Eso es fundamental que usted lo tenga claro. Ahí se levanta o se cae esa estructura y cualquier otra. Listo, entonces vamos a aplicar los conceptos que conocemos de rigidez. Un viejo conocido suyo. Usted sabe que este resorte, axialmente cargado, este resorte extensional, va a experimentar una deformación tal que la fuerza y esa deformación está relacionada por la ley de Hooke. Fuerza igual, rigidez por deformación. Acción, propiedad, respuesta. Ley de Hooke para un resorte extensional. ¿Usted conoce este tipo de resorte? Por favor, con toda sinceridad. Resorte rotacional. Levante la mano quien lo conoce. Resorte rotacional, la clase, resorte rotacional, ya están presentados. ¿Okay? Así como en un elemento axialmente cargado, fuerza y deformación están relacionados con la rigidez. En un elemento rotacional, sometido a un torque o a un momento, la rotación que va a experimentar el resorte obedece a la ley de Hooke también. En este caso, el momento y la rotación están relacionados y están relacionados con una rigidez torsional. Esta es una rigidez axial. En este caso, ahora cuando se trata de una viga como la que hicimos la vez pasada, la rigidez era flexionante y todo lo demás. Rigidez. Acá también vamos a tener una rigidez, pero de tipo rotacional. Rigidez rotacional. Nuevamente,
Acción, propiedad, respuesta. ¿Cuál es la acción? Un torque. ¿Cuál es la respuesta? Una rotación. ¿Cuál es la relación entre ellas? ¿Y cuál es la propiedad? La rigidez torsional. Y esto usted lo conoce. Cuando yo le pregunto si usted conoce este resorte, realmente sí lo conoce porque lo vio en cuerpo deformable. Cuando vimos el análisis de barras sometidas a un torque. ¿Recuerda eso? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, esa barra iba a experimentar una rotación en el mismo sentido del torque. Aquí estoy aplicando la regla de la mano derecha, ¿no? Donde el vector de doble flecha indica la dirección del pulgar y los dedos indican la rotación. Si esta barra tiene una longitud L y tiene una rigidez torsional módulo de cortante y momento polar de inercia, hemos derivado anteriormente esta relación y si ustedes recuerdan, la rotación de una barra sometida a torsión se encontraba con esta simple ecuación que ustedes bien recordaron, ¿verdad? Yo puedo expresar esta ecuación en términos de la torsión y de la respuesta de rotación angular. Y vamos a ver que tiene exactamente la misma estructura de todas nuestras ecuaciones, porque son leyes. Entonces, el torque es igual al producto de GJ entre L. ¿Qué tenemos aquí? Exactamente la misma relación. Este parámetro viene a ser nuestra rigidez rotacional. Y así como una barra axialmente cargada con área de modo de elasticidad y una longitud L, si recordamos la deformación de esta barra, la calculábamos con esta relación. L entre AE, ¿se acuerdan de esa formulita, verdad? Nuevamente la ley de Hooke, pero para elemento axialmente cargado. Yo puedo expresar esta relación otra vez, ahora en términos de la fuerza, y la respuesta relacionada que sería la deformación, en este caso A entre L, viene a ser la rigidez axial. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Justamente las mismas relaciones. Un resorte extensional es exactamente igual a una barra axialmente cargada. Un resorte rotacional es exactamente igual a una barra sometida a torsión. Estos parámetros ustedes los conocen. Esto me va a permitir transformar el problema tridimensional que tengo aquí en un problema en dos dimensiones. ¿Usted prefiere trabajar en dos dimensiones? ¿Sí? Ahí no veo a nadie que diga, no, yo quiero tres dimensiones. Siempre que usted pueda transformar un sistema estructural tridimensional en un equivalente de dos dimensiones, usted tiene una gran simplificación de sus manos. Entonces yo puedo reemplazar mi elemento en torsión por un resorte rotacional equivalente y mi sistema ahora va a quedar planteado de esta forma. Tengo mi viga de longitud, las puse diferentes, L1 y L2, en este caso sería L1. Estamos hablando del elemento BC. Y en el punto B voy a tener mi elemento rotacional, reemplazo el elemento AB
por un resorte equivalente de rigidez igual a J entre L2. Bingo. Solución del problema. Lo demás es lo que usted siempre aplica. Ah, profesor, ese problema sí lo hemos hecho. Este no. Me puso este y lo resolvió así. Era así, sí lo sé hacer. Siempre le ponemos los mismos problemas en los exámenes. Usted ve como si fuera distinto. Pero aplicamos lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí, esta sería mi solución general. Aquí voy a tener, por supuesto, mis reacciones. Aquí vamos a tener un momento en B y una reacción en C, ¿cierto? Esta es mi solución general. ¿Qué grado de indeterminación tiene el problema? 1, porque tengo dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de momento, y tengo 3 incógnitas. Grado de indeterminación 1, una redundante. Evidentemente, sin que yo les pregunte, todo el mundo va a decir, la redundante que vamos a escoger es MB, ¿cierto? ¿Sí? Es evidente, por todo lo que hemos señalado anteriormente de las recomendaciones para escoger nuestra redundante. El sistema sin ella sigue siendo estable, check. El sistema se vuelve simétrico, sí, check. Esa es la redundante. De manera que a mi solución general yo le voy a superponer ahora mi solución particular y le vamos a sumar nuestra solución complementaria. La solución particular va a estar contenida con las cargas aplicadas y sin la redundante. Aquí las reacciones serían WL1 medios, mitad y mitad, ¿verdad? Por simple inspección lo podemos obtener. En la solución complementaria aplicamos la incógnita redundante, que en este caso es el momento. Nuestras reacciones aquí serían iguales y opuestas MB entre L1 para cada uno de los apoyos. Como es de esperarse, lógicamente, en el apoyo B yo tengo más rigidez, así que yo debo esperar que RB sea mayor que RC. ¿Cierto? Y hay más rigidez. En el punto C solamente tengo un rodillo. Acá tengo un rodillo y un resorte. Por lo tanto, RB va a ser la suma de WL1 medios más MB entre L1 y acá se sustrae. Observen las direcciones de la fuerza. RC va a ser esta fuerza menos esta otra. Y aquí RB va a ser la suma de esta fuerza y esta. Son efectos aditivos. ¿Cómo se deforman nuestras estructuras? Bueno, aquí vamos a tener una deformación. Va a ser igual a estas dos deformaciones. Siempre pensando en deformación, recuerden. Aquí tendríamos la rotación en el punto B. No es igual a 0 porque el resorte no tiene rigidez infinita. Pero vamos a ver qué sucede si el resorte tuviera rigidez infinita. Lo vamos a ver también. De aquí salen múltiples soluciones para problemas. Aquí tendríamos la rotación en B, en la solución particular o solución 0, y la rotación en B
en la solución particular, complementaria, perdón, por solución prima. Ella sumada con su signo debe ser igual a la rotación total en la solución prima. Bien, entonces vamos a trabajar con nuestros teoremas de área-momento para practicar ese concepto. Diagrama de momento aquí entre los puntos A y B, B y C, perdón. Nuestra parábola. Valor máximo W L cuadrado L1 cuadrado sobre 8. L1. Diagrama de momento en la solución complementaria. Triángulo, ¿verdad? Cuyo valor MB. Mi solución general me indica que la rotación en B debe ser la suma de estas con su signo correspondiente. Entonces, mi ecuación de compatibilidad sería que la rotación en B va a ser igual, voy a considerar positivo en este caso el sentido horario, ¿no? Usted puede considerar al contrario, le va a resultar la misma ecuación. Voy a considerar en B la rotación horaria como positiva, así que ZB0 sería positiva y la otra es negativa. De acá, ¿a qué va a ser igual la rotación en B? Al momento entre la rigidez, ¿cierto? Va a ser igual al momento en B entre la rigidez rotacional, que le he llamado C para no escribir tantas variables, para escribir una sola. C es GJ entre 2. Después al final lo reemplazamos. Si fuera infinito, el resorte, si la rigidez fuera infinita, infinito en el denominador significa que este parámetro sería 0. Tendría rotación en B sería 0. Bien. ¿Cómo calculamos aquí esto? Bueno, este cálculo es sencillo. Yo necesito la rotación en B. A partir de esta tangente voy a levantar el punto C. Este desplazamiento sería el desplazamiento del punto C medido de una tangente en B en la solución particular. Lo mismo va a ocurrir acá, ¿no? Esto lo voy a proyectar, digamos que llega hasta por acá y aquí. Quiere decir que con va a ir para no superponer el dibujo. ¿Ah? Esto sería el desplazamiento nuevamente del punto C desde una tangente trazada en B en la solución complementaria. Y trabajamos con estos dos triángulos. Delta CB0 sería el primer momento de área del diagrama de curvatura entre los puntos B y C con respecto al punto C. Voy a dividir entre la rigidez flexionante para obtener mi diagrama de curvatura en ambas soluciones. Bien, entonces, ¿cómo obtenemos el primer momento de área de la parábola con respecto al punto C? Sí, integral. Pero si usted sabe cuál es el área de una parábola, no necesita integrar. Si no supiera el área de un rectángulo, usted tiene que integrar, ¿verdad? Pero usted sabe que el área de un triángulo es base por altura, ¿verdad? El área de un rectángulo es base por altura. Y la de un triángulo es la mitad de eso, no un medio de la base por la altura. ¿Cierto? Y la de un rectángulo, la de una parábola, de tanto hacer eso. ¿Cuántas veces está integrado el área de una parábola? Pues muchísimas veces, yo supongo. ¿Sí o no?
El área que ocupa una parábola equivale a 2/3 del área del rectángulo que la contiene. ¿Verdad? ¿Cuántas veces te ha calculado el área de un triángulo? Muchísimas veces, de un medio de base polar. Ya casi que todos los días lo tienen que hacer. Bueno, esta posiblemente no lo ha hecho tantas veces, pero lo ha hecho varias veces. Si no, entonces usted saca la ecuación de esa parábola y la integra y llega al mismo resultado que voy a llegar yo aquí. El área de una parábola es 2/3 de la base, L1 por la altura, WL1 cuadrado sobre 8EI. Y el centroide de ella, ¿dónde está? Es simétrico, ¿verdad? Entonces el centroide está a L1 medio. Su brazo es L1 medio. Por lo tanto, de ahí ese desplazamiento WL1 a la cuarta sobre 24 y la rotación en el punto B en la solución particular va a ser igual a, aplicando tangente, este lado entre L1, entre L1. ¿Lo ven? Es que aquí simplemente tengo que dividir entre L1 y obtengo la rotación en el punto B en la solución particular, WL1 al cubo sobre 24L. Tengo este primero. A reemplazarlo de una. Falta el otro. Preguntas. ¿Sí? Vamos a calcular esto. Nuevamente entre los puntos B y C. El desplazamiento del punto C de una tangente trazada en B en la solución complementaria, el área de ese triángulo por su brazo. Medio de L1 por MB entre I por el brazo que sería 2/3. 2/3 de L1. Muy bien. MB L cuadrado sobre 3L, ¿verdad? Y la rotación la calculo de la misma manera en este otro triángulo, dividiendo ese desplazamiento entre L1. Aquí nos quedaría entonces MB L1 sobre 3L. Mi incógnita es el momento en B. Es una de las reacciones. En estos problemas indeterminados, la primera reacción que obtenemos es la reacción redundante. Vamos a trabajar esto por acá. Vamos a despegar de ahí entonces el momento MB. Voy a pasar esto para acá sumando y dejo el término de la izquierda de su lugar. Voy a factorizar aquí por MB. Y tendría L1 sobre 3L más 1 sobre C.
Y ya para resolverlo yo necesitaría tener algunos datos numéricos. Vamos a considerar en este ejemplo el caso particular en el que tengamos G igual a, vamos a relacionarlo con el módulo de elasticidad. Vamos a decir que G es 1/3 del módulo de elasticidad, que para el acero anda por allí. El acero tiene un módulo de elasticidad de 29.000 KSI y un módulo de cortante de 11.000 por allí KSI. O sea, uno es como 1/3 del otro aproximadamente. Vamos a suponer que conocemos ese dato y vamos a decir también que el momento polar de inercia es 2 veces el momento de inercia de la viga. Y que, si les parece, hoy vamos a considerar que las dos longitudes son iguales, L1 y L2. L1 y L2 son iguales a L. Para tener un dato numérico que me permita seguir trabajando la expresión. Ahora de aquí, veamos. Vamos a ver dos extremos, dos posibilidades. Los extremos que puede tener este problema, ¿cuáles son? Las condiciones de frontera que puede tener este problema. Este problema resuelve 3 problemas a la vez, uno solo. 3 por el precio de uno. Usted resuelve uno y resuelve 3 al mismo tiempo, imagínense. Genial, ¿no? Genial porque cobra por los 3. ¿Sí? ¿Usted sabe eso, no? Una vez tuve que diseñar un complejo de 3 edificios idénticos en una zona bastante próxima uno con el otro. Y cuando presenté mi cotización al dueño, me dice, ¿pero por qué está cobrando por los 3 si es uno solo repetido 3 veces? ¿Verdad? ¿Sí o no? O sea, ¿cómo me cobra por los 3 si él va a diseñar uno y lo va a repetir, no? ¿Sí o no? Usted preguntaría lo mismo, ¿no? ¿Por qué me cobras 3 si vas a hacerlo una vez? Y yo le pregunté, cuando usted venda los apartamentos, ¿va a cobrar por los apartamentos de un edificio o por los 3? Y mi responsabilidad como ingeniero estructural es por uno o por los 3. Si es por uno, usted me dice cuál de los 3 es y yo solamente soy responsable por eso. ¿Verdad? Y yo lo pongo en los planos, en la memoria y todo. Yo soy responsable del edificio A. Lo que hagan con el B y con el C es problema de ellos. ¿Es justo o no es justo? ¿Sí? ¿Qué cree que sucedió? Me dijeron gracias por su ofrecimiento, pero vamos a buscar un ingeniero que nada más cobre por uno. Y buscaron un ingeniero que cobró por uno. Y sucedió lo que usted está pensando. Se metieron en un montón de problemas. Porque al final de cuentas lo barato sale. Entonces regresaron donde mía porque les arreglara el problema. Les digo, ahora la cotización no es la misma, porque ahora tienes un problema. Antes no tenías un problema, ahora tienes un problema. Cuando la persona tiene un problema paga más, ¿sí o no? ¿Pasa o no pasa? ¿Sí? Usted agarra su automóvil, no le da mantenimiento y nada más le echa gasolina cuando le pide. Se olvida de cambiarle aceite, filtros, los mantenimientos rutinarios. Cuando el automóvil se daña, ¿qué va a resultar? Usted tiene un problema, ¿cierto? Pues si le hubiera dado mantenimiento, eso le hubiera resultado más económico que el daño que ahora tiene que reparar, que a lo mejor no va a quedar como estaba. ¿Sí o no? Entonces, cuando usted tiene un problema, usted termina pagando más. Y eso fue lo que sucedió al final. Tratamos de corregir los problemas, no quedó bien como hubiera sido hacerlo bien desde el principio. Pero yo se lo advertí, va a regresar y cuando regrese no va a hacer esta cotización. Pero a la gente le gusta aprender a veces de qué forma. Así como le gusta aprender a hacer también. No falla. No falla. Entonces, vamos a considerar estos datos y vamos a ver cómo este problema soluciona 3 problemas al mismo tiempo. Un extremo. ¿Qué pasa si no tengo resorte?
¿En qué se transforma esto si yo quito esa barra de ahí, y quito ese tubo de ahí, y nada más me quedo con la viga BC? ¿Qué pasa? Una viga simplemente apoyada. Este sería el caso, ¿cierto? Viga simplemente apoyada. Y las reacciones son W elementos. El momento en B obviamente es cero. ¿Sí? Véanlo aquí, ¿no? Lo tenemos justamente en esta ecuación. No tenemos que ir a ningún lado. Si la densidad es cero, el momento es cero. Punto. ¿Verdad? Ya. Esta solución no existe. Solamente tengo solución particular porque el problema es determinado y las reacciones son W elementos. Este problema debía simplemente apoyar esta derivada. ¿Qué pasa el otro extremo? ¿Cuál sería el otro extremo? Que la rigidez fuera infinita. Dijimos al principio. ¿Y rigidez infinita qué sería? ¿Qué pasa si yo ahora empotro el punto B? En lugar de ese apoyo simple, ahí lo transformamos en un apoyo rígido. ¿Puede esta expresión solucionar eso? Sí. Claro, porque este problema es exactamente este problema y este problema. 3 por el precio de 1. No, 3 por el precio de 3, pero usted lo va a hacer una vez. Usted lo va a hacer una vez. Lo estamos haciendo una vez y ese ya salió esta respuesta. De esta simple ecuación que está aquí. Rigidez 0, momento 0, punto. ¿Qué pasa aquí? Reemplaza infinito aquí, ¿qué ocurre? Este término desaparece porque dividido cualquier cosa entre infinito se anula. Y de ahí puede despejar MB, ¿verdad? ¿A cuánto es igual? Oiga, despeje MB de ahí. ¿A cuánto es igual? Ay, no me diga que tiene que agarrar su cuaderno y hacerlo. Doble cuadrado sobre 8, ¿cierto? ¿Lo veo o no lo veo? Lo ve ahí, se cancelan. El 3 pasa para el otro lado y se simplifica con el 24 y le queda un 8 en el denominador. ¿Sí? ¿Lo está viendo, no? Entonces, el caso de viga empotrada y simplemente apoyada en el otro lado es tal de que la reacción aquí sería WL cuadrado sobre 8, el momento. Y usted puede calcular las otras, ¿cierto? Usted puede calcular las otras y colocarlas aquí. No lo voy a hacer para no perder tiempo en eso. Pero usted puede calcular las reacciones. Ya usted sabe que el momento en B es W cuadrado sobre 8 más un medio y un medio menos G obtiene las reacciones en ese caso. ¿Bien? Preguntas de eso. Con el mismo problema, con las mismas ecuaciones. Viene la pregunta que yo sé que usted la está esperando. Porque ya usted me conoce un poco, ¿no? Dice mi esposa, nunca voy a terminar de conocerme. Usted me conoce un poco, y ella también. ¿Qué voy a preguntarle yo ahora? Mis hijos me conocen más. Yo le pregunto a mi hija, ¿qué estoy pensando? Dice, tal cosa. Sí, ¿ves? ¿Qué te voy a preguntar? Que si hice la tarea. ¿Qué te voy a preguntar? Que si ya estudié matemáticas. Exactamente, eso es mismo lo que te voy a preguntar. ¿Qué les voy a preguntar yo a ustedes ahora? ¿Qué pasa si la rigidez no es cero ni infinito? Ah, qué bien, eso es. ¿Qué pasa ahora si estamos en este caso? Tengo un caso 1, 2, les dije que eran 3, ¿no? Y aquí este puede ser cualquiera, ¿no? Puse un ejemplo para que nos resulte un valor número.
Sí, eso es lo que voy a preguntar, pero además a eso voy a preguntar otra cosa. Yo voy a esperar que para este caso de rigidez intermedia, el momento en B sea mayor o menor que W cuadrado sobre 8. ¿Y por qué? ¿Quién opina que el valor va a crecer? Que va a ser más grande que W cuadrado sobre 8. ¿Quién opina que no, que va a ser más pequeño? ¿Vale? ¿Quién ni siquiera opina? El resto. Oye, esto es sí, esto es no y esto es no, me importa. Ok. ¿Usted está de acuerdo que el momento en B ahora debe ser menor que W cuadrado sobre 8? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Por qué? Usted lo está diciendo. ¿Por qué? Porque más uno sobre la rigidez pasa restando. No quiero una respuesta matemática, quiero una respuesta de ingeniería. La rigidez es menor, Ah. se transmite menor torque. La respuesta está acá. Casi siempre las respuestas a mis preguntas están en los conceptos básicos, en lo simple. La ingeniería hay que enseñarla y aprenderla desde la simplicidad. La solución correcta a cualquier problema es la solución más sencilla. Usted no se ha dado cuenta, usted tiene todos los solucionarios de todos los problemas, de todos los libros, usted los tiene. Y de todas las versiones, usted los tiene. Usted entra en cyberspace y usted los encuentra, ahí están, disponibles. Y usted ha visto que los problemas que parecen intimidantes terminan con una solución de unas cuantas líneas. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Ah? Sí, usted lleva 4 páginas en un problema, ese no es el camino más eficiente, no es el camino correcto para hacerlo. Las soluciones ingenieriles son simples, las preguntas son sencillas y se responden desde la base de lo cotidiano, de lo sencillo, de lo simple. Si ahora yo tengo menos rigidez, el momento va a ser mejor, ¿verdad? ¿Sí? Para este caso, ¿cuánto sería 6? Recuerda que C que cuota entre, en este caso L2. Bueno, reemplacemos, ¿no? Que es E tercios, cuota es 2I y L2 es N. En este caso tengo, esto sería ¿cuánto? 2 tercios, ¿verdad? 2 tercios de I en T. Perfecto. Yo puedo retomar mi ecuación. Podemos retomar ahora nuestra ecuación para este caso particular de este resorte con esa rigidez. Vamos a ver. Ya voy a reemplazar los valores L. Y tendríamos MB L sobre 3GI y el inverso de C. Aquí está, ¿no? 2 tercios de GI. Despeje ahora MB de ahí. Desde luego, las EI se cancelan y una de las L también. Tiene que tener unidades de W cuadrado. Por favor, alguien que haga ese cálculo y nos diga cuánto es MB. Va a ser una fracción de W cuadrado. ¿Cuánto es? Resultado entonces. W cuadrado entre 44. Para tener una idea, ¿no? Un octavo, ¿cuánto es? Punto 125, ¿eh?
¿Y un 44avo cuánto es? Punto 0, 22. Punto 0, 23. 23. Gracias. Observen. El máximo valor que esto puede tener es punto 125. Y de allí, bueno, dependiendo de cuánto sean estas relaciones, asimismo el valor del momento va a variar acordemente. Pregunta de este interesante y divertido problema. Ya conoce los resortes extensionales, los resortes rotacionales. Con esas armas te puede ir a cualquier batalla. Con esas herramientas usted puede solucionar muchísimas situaciones. Muchísimas situaciones. Este problema se soluciona exactamente igual al que acabamos de hacer. Es exactamente el mismo problema. Es exactamente el mismo problema. Por allí hicimos uno de una viga que estaba apoyada sobre otra en la parte de abajo, ¿recuerdan? Ese problema que nosotros resolvimos, lo hicimos así, ¿verdad? Y tenía, creo que una carga puntual, ¿no? Pero vamos a suponer que fuera este caso, de carga uniformemente distribuida. Y que tengo un resorte de rigidez K en el medio. Este problema es exactamente igual al que hicimos un día aquí, que tenía las dos vigas cruzadas, ¿se acuerdan? Solo que allá tenía una carga puntual, aquí le acabo de poner una carga distribuida. Pero la solución es la misma. Lo único que va a cambiar es la solución particular, que es la que tiene las cargas. Ahora, este problema también tiene sus fronteras, y estos son tres problemas en uno. ¿Cuáles serían los tres problemas? ¿Con cuáles fronteras? Si cae 0. Si cae 0 tengo esto que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y si cae es infinita, ¿qué tengo? Lo que tengo es una situación común, ¿verdad? Sí. Y el valor máximo que puede tener la reacción en este resorte se va a presentar cuando el resorte tiene una rigidez que tiende a infinito, una rigidez muy grande. Ahora, una cosa no tiene que ser infinita para que produzca reacciones muy grandes. Lo que hace que algo sea o se considere infinito aquí es la relación entre las cantidades. Observe aquí estos dos términos, ¿no? Observe estas relaciones aquí. Si yo tuviera un elemento cuyo valor de momento polar de inercia fuera 10 veces el momento de inercia del otro, o que este valor de módulo de cortante fuera 10 veces el módulo de elasticidad, yo voy a ver que aquí este número, ¿qué va a suceder con él? Lo que va a suceder es que como este número va a ir creciendo, a medida que ese valor va creciendo, el segundo término se va reduciendo y se va aproximando a un valor pequeño. ¿Sí o no? Y este término comienza a dominar. Este va a ser el término dominante. Este va a ser el término dominante. Aquí va a ocurrir lo mismo. En nuestra formulación aquí va a ocurrir lo mismo. Vamos a tener dos términos
acompañando a la redundante, que en este caso sería la reacción del resorte, ¿cierto? ¿Por qué dos términos? Porque, bueno, aquí yo tengo mi punto A, mi punto B y mi punto C. ¿Y cuál sería la ecuación redundante? Que delta B en la solución particular más la solución complementaria va a ser al delta B en la solución general, ¿cierto? Si él está fijo allí, si la rigidez es infinita, aquí esto va a ser cero. Si no, entonces yo voy a tener un valor que va a ser la fuerza del resorte entre la rigidez. Este término que está aquí, ¿verdad? Este término que está aquí. La fuerza del resorte entre la rigidez. Solo que allá es K, acá es C. Pero son letras, son letras. Acuérdense de eso, son variables, son letras. Piensa en el fenómeno. Piensa en la rigidez, en la deformación, en la fuerza. Entonces, ¿qué voy a tener? Dos términos que se van a sumar. Uno va a dominar o no, dependiendo del grado de rigidez que yo tengo. ¿Sí o no? Bien, preguntas de esto. Cada vez que tenga un problema tridimensional, lo primero que tiene que pensar es, ¿yo lo puedo convertir en un problema equivalente en dos dimensiones? Es la primera pregunta que se hace. Si la respuesta es sí, te reemplaza el elemento que lo hace tridimensional por un resorte equivalente. Si la respuesta es no, entonces usted resuelve su análisis estructural tridimensional. ¿Cómo le vamos a enseñar? No se preocupe que también se lo vamos a enseñar. Quizás no es este curso, pero sí en un curso de estructura por ahí. ¿Con quién dan estructura aquí? Obdulio le va a enseñar todo eso. Ok. Solo espere pacientemente y llegará allá. Porque el mundo es tridimensional. Usted diseña su cercha para el concurso de cercha y usted la hace en un plano, pero cuando la construye es en 3 dimensiones. Y la mayoría de las veces viene en el ensayo, su cercha viene y se le acuesta y se vuelve inestable. Como pasa con muchas de las que usted ha visto que se ensayan, ¿no? Porque están pensando en el plano y se le olvida la tercera dimensión. Y tienen que pensar que el mundo es tridimensional. Nosotros hacemos uso de el plano porque primero el tablero es plano. Entonces yo tengo que imaginarme el objeto como no lo estoy viendo, porque ahí está todo en un plano, ¿sí o no? Entonces usted tiene que aprender a ver como no ve, o a imaginarse cómo es la cosa, ¿no? ¿Sí? Ok, recuerde que estas son herramientas de transformación de un problema en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, pero el resultado, si yo lo resuelvo utilizando análisis estructural tridimensional, aterrizo a exactamente las mismas respuestas, solo que por un camino más simplificado. Bien. Preguntas. Ok, entonces vamos a cerrar este capítulo y entrar a ver, ahora sí, temas nuevos, nuevecitos, de paquete, de estreno, nuevo en su vida, nunca lo ha visto. Pero a eso fue que usted vino, a aprender cosas. Análisis plástico, uno de mis temas favoritos de este curso. ¿Qué quiero decir con que es uno de mis temas favoritos? Que me gusta bastante. Por la inmensa aplicabilidad que esto tiene en el diseño estructural. Te vas, que ahora que viene lo bueno. Mi tema favorito de la agarra y se va. El profesor me dice así, yo me pego con Crazy Glue a la silla. Flexión elástico-plástica.
Cuando nosotros hacemos un ensayo de elementos en carga axial como en el acero, tenemos una barra de acero, la vamos a someter a esfuerzo. Es un ensayo de laboratorio y le vamos a colocar aquí un deformómetro para medir la elongación. Inicialmente sabemos que la respuesta va a venir relacionada igualito que allá con el resultante. Acción, propiedad, respuesta, ¿no? Ley de Hooke nuevamente para elementos axialmente cargados ahora en términos de esfuerzo. Esfuerzo igual a elasticidad por deformación unitaria. La deformación unitaria es la relación entre la deformación axial de la barra entre la longitud original que protege. Ahora bien, cuando vamos al laboratorio y hacemos un ensayo destructivo de esta barra, significa que lo vamos a llevar hasta que falle. Inicialmente esto va a comenzar a elongarse y usted va a comenzar a ver que esto comienza a contraerse aquí, ¿verdad? Como cuando usted agarra un rubber band de esto, una liguita de esas, y usted la estira, usted ve cómo la sección transversal se hace más pequeña en otro sentido, ¿cierto? Lo mismo está ocurriendo acá. Siempre hay una deformación transversal en los elementos axialmente cargados. Hasta que eventualmente él se fractura allí. ¿Quiénes han hecho este ensayo de laboratorio ya? Nadie. Pues no ha dado el curso todavía de materiales y normas de ensayo. Está en eso. Se lo van a llevar allá al laboratorio y van a hacer este ensayo. Recomendación: cuando sometan una barra de estas, atención, ni se le ocurra agarrar eso por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué está caliente? Libera energía. Recuerde que usted le está aplicando esfuerzo y al aplicar el esfuerzo va a haber deformaciones, y lo que está ocurriendo es que esas deformaciones van acumulando energía. Para usted poder hacer ese ensayo, usted le está aplicando un trabajo a la barra. ¿Ok? Usted le está aplicando un trabajo a la barra y el trabajo y la energía están relacionados. Al momento de que se produce la falla, ¿qué va a ocurrir? Van a ocurrir varias cosas. Primero, se fractura la barra y usted va a escuchar que consume estallido. Energía acústica. Y también se va a producir calor. Esto está bien caliente, no vaya a agarrar esto por aquí a menos que tenga guantes. Bien, recomendación número 1. Si quiere, manipule la barra por acá, lejos del punto de falla, porque la concentración de energía está en el punto de falla. Entonces, toda la energía acumulada es súbitamente liberada en forma de calor, en forma de sonido también. Todas esas son formas de energía. Pero también ocurre algo interesante, y la razón por la cual la barra se calienta tanto es porque inicialmente el comportamiento es elástico y lineal. Luego, cuando alcanzamos el punto de excedencia, ¿sabe qué quiere decir esa Y? Ajá, ¿qué significa? ¿En qué idioma? Me gusta. Esfuerzo de excedencia, yield. Bien. Excedencia quiere decir que deja de ocurrir una proporcionalidad directa entre esfuerzo y deformación unitaria. En realidad no es un punto, nosotros lo simulamos como un punto, pero ahí comienza a ocurrir una zona de excedencia. Hasta que el material entonces fluye. Entonces, usted comienza a notar visualmente las deformaciones, igual que la viga de allá. Usted comienza a ver las observaciones, ya no son microscópicas, sino que son perceptibles, visualmente perceptibles. Y con poco esfuerzo el material se deforma de manera muy apreciable. Y usted va a ver una contracción en el sentido transversal. Luego le entra una zona de endurecimiento por deformación. Gana más resistencia, un poquito más de resistencia, hasta que eventualmente se fractura. Aquí ocurre la fractura.
Y toda el área debajo del gráfico de esfuerzo y deformación unitaria es una medida de la energía de deformación. Usted le quiere un plato en su cocina y usted va y lo recoge sin tener que ponerse guantes, ¿verdad? Por eso da igual de frío. ¿Por qué? Usted lleva esta barra a fractura, la lleva a su punto de ruptura y no la puede tocar. Usted puede agarrar el plato del piso y esta barra no. Cuando el plato es frágil y el área es menor. Si este ensayo lo fuéramos a hacer en una barra de vidrio, una barra de vidrio, la vamos a someter a el mismo ensayo, lo más probable es que esto haga así y se fracture. ¿Qué energía de deformación hay ahí? Este sería el comportamiento de un material frágil. ¿Qué significa frágil? Que falla con muy pocas deformaciones. ¿Qué significa dúctil? Dúctil significa que va a presentar grandes deformaciones antes de que se produzca la falla. Fundamental. Estamos hablando de diseño estructural siempre. Características de un buen diseño estructural: tiene que haber ductilidad. ¿Qué es la ductilidad? Capacidad de deformación. ¿Qué permite la capacidad de deformación? Disipación de energía. ¿Qué va a producirse cuando hay disipación de energía? Daño. La estructura va a fallar, va a llegar a un daño, va a producirse daño, pero es un daño controlado. ¿Y para qué es todo esto importante? Para un adecuado diseño sísmico. ¿Con qué empieza todas estas palabras? Para que usted más nunca se olvide. Si no, yo no hubiera estudiado esto porque mi memoria me traiciona. Entonces, los materiales que utilizamos en ingeniería tienen que ser materiales dúctiles, que tengan capacidad de disipación de energía, que tengan capacidad de deformación. Ductilidad. Repita conmigo: ductilidad. De nuevo, ductilidad. La palabra no es ductibilidad, como los escucho a veces por ahí o como me escriben a veces en los exámenes. Si usted va a hablar de ductibilidad allá afuera, no mencione mi nombre como su profesor. Yo no lo conozco si usted dice este término mal. Ojo. Si yo se lo estoy diciendo es porque lo veo en los exámenes y los escucho también. Una vez más, ductilidad. Ductilidad. Escríbalo en todas las páginas como si fuera una plana. Ductilidad. ¿Y qué es la ductilidad? La capacidad de deformarse antes de presentar falla. Y es la propiedad más importante de una estructura. Cuando venga el sismo, que eventualmente va a venir, cuando venga el sismo le va a hacer un examen instantáneo a su estructura. Y lo que va a preguntar es: ¿dónde está mi ductilidad? Si la respuesta es así, el sismo tumba la estructura. Si la respuesta es así, la estructura sobrevive al sismo. Es posible que tenga daño, muy posible, pero
no hay pérdida de vidas humanas. Es un daño controlado. Oiga, señor ingeniero, usted me está diseñando mi edificio para que se dañe. Sí. Ahora, no se lo diga así tampoco, ¿no? Eso acá entre nosotros. Pero es un daño controlado. Es posible que la estructura no sea salvable. Es posible que haya que demolerla, como sucede muchísimas veces después del sismo. Pero tuvo un comportamiento adecuado. Una palabrita que vamos a utilizar bastante en el curso de hormigón es detalles estructurales. ¿Viene con qué letra empieza? Los detalles estructurales producen capacidad de formación y producen ductilidad. Y aseguran un buen comportamiento, un adecuado comportamiento. Como la gente, como las personas. De vez en cuando yo llego sorpresivamente a la casa con un ramo de flores. Eso es detalles. ¿Cuál es la respuesta de vuelta? Un adecuado comportamiento. De vez en cuando, un viernes en la noche, mi amor, vamos a cenar, eso es un detalle. ¿A dónde me vas? Donde tú quieras. ¿Cuál es el comportamiento esperado con el comportamiento adecuado? Comportamiento, ¿verdad? Y los caballeros también les gusta, ¿no? Que tu pareja sea detallista con ella. Tú no eres detallista. Los detalles le aseguran buen desempeño, buen comportamiento. Las estructuras no son diferentes de las personas. Las estructuras nacen sanas, a veces nacen enfermas, a veces tienen una vida con un mantenimiento de la bestia, otras bien mantenidas. Usted ha visto dos personas de 80 años que una parece como de 60 y otra pareciera que... ¿verdad? Usted ha visto dos personas de 25 años, una que parece de 60 y otra que parece como de 15. ¿Ha visto eso? ¿Sí? Ponga dos personas de 50 años que lleven una vida diferente, un estilo de vida distinto. ¿Verdad? Yo tengo amigos de mi edad que no pueden ni caminar bajo el sol de aquí a allá porque se ponen morados y quedan muriéndose. Y tengo amigos de mi edad que participan en triatlón y compiten en Ironman y esas cosas. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace cada uno, no? ¿Verdad? ¿De qué lado quiere estar? ¿Verdad? Entonces, todo está integrado, todo está conectado. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta parte del curso y por qué todo esto es importante en el análisis plástico? Porque ahora nosotros vamos a pasar de esta región en donde hay proporcionalidad directa entre esfuerzo y deformación, que es la región, ¿cómo se llama esta región? Elástica. Bien, elástica. Vamos a ir más allá. Vamos a entrar a la zona que se conoce como región inelástica. En nuestro comportamiento, en nuestro estudio, nosotros nos vamos a quedar en esta zona, tal como se muestra en este diagrama. Vamos a definir un comportamiento elastoplástico. La flexión que nosotros vamos a estudiar es una flexión elastoplástica. La inelasticidad puede ser de muchas maneras. La que nosotros vamos a estudiar es una inelasticidad, elasto, y yo debiera agregarle aquí elasto perfectamente plano. Elasto perfectamente plástico. ¿Cuál es la diferencia entre inelasticidad y plasticidad? La respuesta está en la pendiente de esta gráfica. Si esta región es completamente horizontal, el material es perfectamente plástico. Si aquí hay una pendiente, como muchos materiales,
Hay materiales que tienen este comportamiento. Bien, después de excedencia tenemos una segunda pendiente. Este es un material inelástico. Todos son inelásticos, pero no es perfectamente plástico. Para que sea perfectamente plástico, yo creo que es cero pendiente. Esto quiere decir perfectamente plástico. Que es la base de nuestro análisis plástico. Entonces vamos a introducir una formulación matemática más extensa. Si las deformaciones están entre 0 y la deformación de excedencia, la ley que gobierna es la ley de Hooke. Si la deformación unitaria es mayor que la de excedencia, el esfuerzo se mantiene constante y es igual a F. Matemáticamente lo expresaríamos de esta manera. Otra observación importante es que vamos a considerar que el comportamiento en tensión y en compresión es igual. Es decir, que si el ensayo lo hacemos también en compresión, vamos a llegar a excedencia en compresión. Y el comportamiento es simétrico tanto para esfuerzos de tensión como de compresión. Vamos a entrar a nuestras definiciones. El momento de excedencia. Vamos a imaginar ahora que tenemos una sección transversal de cualquier forma a la cual le aplicamos un momento flector. Vamos a aplicarle aquí un momento, lo cual significa que en la parte superior, según esta flexión, nosotros vamos a tener compresión o tensión. Allí vamos a tener compresión y por debajo del eje neutro vamos a tener tensión, tal como lo tiene este diagrama. Entonces, si comenzamos a incrementar el momento, ese momento comienza a crecer, los esfuerzos van a ir creciendo, ¿cierto? ¿Verdad? Porque vamos a estar aplicando más flexión. Entonces, el punto más alejado del eje neutro va a alcanzar la excedencia primero que los demás. Y cuando ese punto llega a la excedencia, el resto de la sección sigue elástica. Entonces, el momento para el cual ocurre la excedencia de la fibra más alejada del eje neutro se conoce como momento de excedencia. Esa es su definición. Es el momento que produce excedencia en la fibra extrema de la sección transversal. Ahora, que yo llegue al momento de excedencia significa que la viga falla, ¿no? Porque el resto de la sección transversal sigue elástica. Puede seguir recibiendo esfuerzo, ¿no? Ya aquí yo no puedo transmitir más esfuerzo, pero el resto de la sección sigue elástica. Ya aquí llegué a la capacidad, pero el resto de la viga sigue elástica. Si yo sigo incrementando el momento, lo que va a suceder es que más fibras entonces van a participar de la excedencia. La excedencia va a comenzar a transmitirse hacia las fibras interiores en un concepto que se le conoce con el nombre de redistribución de esfuerzo. Importantísimo. Fíjense la cantidad de conceptos de los que estamos hablando. Redistribución de esfuerzo. No te vayas que esto se pone mal. No, los esfuerzos comienzan a redistribuirse, es decir, más fibras comienzan a ceder. Y eso sigue así hasta que toda la sección alcanza el esfuerzo de excedencia y se produce una plastificación. El momento para el cual se alcanza la excedencia en toda la sección transversal se le conoce con el nombre de momento plástico. Este MP usted lo va a ver por aquí, de aquí en adelante hasta que... ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos años usted se va a dedicar a esto? ¿Cuánto tiene pensado dedicarse a esto? ¿Hasta qué?
No creo que alcance jubilación. No alcanza porque. ¿Ah? ¿Qué te hace pensar eso? Pensar como pesimista, ¿eh? No, siempre hay que esperar lo bueno, lo mejor. Lo mejor está por venir. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿O usted cree que lo mejor ya pasó? No, lo mejor es lo que viene. ¿Verdad? Espera el 5 de mayo para que vea. Sí, una cosa que caracteriza al ser humano siempre es la esperanza en un mejor mañana. ¿Cuándo llegará? De ahora en adelante usted va a ver ese MP desde el momento que usted abre los ojos hasta que se lo cierra la noche. Por todos lados, a toda hora. Momento plástico, momento de excedencia. El momento plástico es el momento que produce excedencia completa de la sección, plastificación total de la sección. ¿Recuerdan la fórmula de esfuerzo en una viga en flexión? MY entre I, de esto hay un examen el sábado, ¿verdad? La fibra más alejada del eje neutro solemos llamarle C a esa distancia, ¿verdad? Y el valor de momento de inercia entre C, el módulo de sección, ¿cierto? Todo eso ustedes se lo saben, ¿no? Bueno, si aquí le agregamos el esfuerzo de excedencia, se lo agrego también al momento. Entonces, la definición del momento de excedencia es igual al producto del módulo del esfuerzo de excedencia por el módulo de sección, que ahora para nosotros va a tener nombre y apellido. Le vamos a llamar módulo de sección elástico. Hemos agregado esta palabrita. Módulo de sección elástico. El nombre y apellido. Porque lo tengo que diferenciar de otro, ¿no? Si hay un módulo de sección elástico, y ahora estoy hablando de análisis plástico, usted debe esperar que vamos a tener también un módulo de sección, ¿qué? Obvio, ¿no? Por ahí viene un módulo de sección plástico. Obvio. Sí, ya viene. No se lo voy a enseñar ahorita. Vamos a tener también un módulo de sección elástico, plástico. De manera que usted debe intuir que si el momento de excedencia es el esfuerzo de excedencia por el módulo de sección elástico, el plástico también se va a calcular de una manera muy similar. Va a ser igual al esfuerzo de excedencia por un módulo de sección que le vamos a llamar plástico. ¿Cómo se calcula? Vamos a tomar este último estado de esfuerzo, ¿sí? Donde el esfuerzo es constante en toda la sección y es igual al esfuerzo de excedencia. Tenemos un esfuerzo, una distribución uniforme de esfuerzo. Vamos a colocarlo aquí. Estos son esfuerzos de compresión y acá tengo esfuerzos de tensión, ¿cierto? Y son uniformes porque estamos aquí en esta región, en la región de plasticidad perfecta. ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué tendríamos que plantear? ¿Qué es lo que siempre hacemos en un análisis estructural? ¿Qué es lo primero que aplicamos? ¿Qué cosa? ¿Alguien lo dijo? Yo lo escuché. Equilibrio, claro. Casi siempre cuando yo pregunto, ¿qué es lo primero que hace? Usted dice equilibrio va a estar correcto en el 80% de las veces. Hasta sin pensar. ¿Con qué empezamos? Equilibrio. ¿Cuál es el primer concepto? Equilibrio. ¿Y lo segundo? Ok, compatibilidad y leyes constitutivas. Esas son las tres cosas que nosotros hacemos en todo análisis estructural. Ahora, nuestra ley constitutiva ahora se ha ampliado, porque ahora tenemos una región que antes no teníamos. Ahora nuestra ley constitutiva incluye elasticidad y plasticidad. Vamos a hacer equilibrio. Equilibrio de fuerzas, como siempre. Sumatoria de fuerzas horizontales debe ser igual a... No falla, ¿verdad? Aquí tengo mis esfuerzos. Cuando hice esto tenía pereza y no dibujar las rayitas, pero aquí las hago.
Voy a tener una fuerza, una resultante de fuerzas en compresión y una en tensión que ya tienen que estar en equilibrio. Compresión y tensión deben ser iguales. Y observe que la ventaja del análisis plástico es que el esfuerzo es uniforme, y si el esfuerzo es uniforme, la resultante de la fuerza es el área, ¿verdad? Este esfuerzo por el área en compresión. El área en compresión le vamos a llamar a 1, el área en tensión le vamos a llamar a 2. Están sometidas al mismo esfuerzo. De manera que la fuerza en compresión va a ser el esfuerzo de excedencia, el área en compresión, y la tensión va a ser el esfuerzo de excedencia por el área de tensión. Se cancelan los esfuerzos de excedencia y nos queda un parámetro aquí en el cual la ubicación del eje neutro, que ahora es plástico, va a ser tal que la ubicación de él parte la sección transversal en dos áreas iguales. Eso es diferente que el centroide. ¿Sí? Eso es diferente que la ubicación del centroide. Para encontrar el centroide usted aplica primer momento de área, ¿sí o no? Usted aplica primer momento de área y usted toma, divide las figuras en áreas conocidas, área por distancia con respecto al referencial, área por distancia, y divide entonces entre todas las áreas, ¿sí o no? Y eso es primer momento de área. Es diferente de un eje que parte a la sección en dos áreas iguales. Eso es diferente. Geométricamente es distinto, ¿sí o no? ¿Cuándo coinciden? Cuando el eje neutro elástico y plástico coinciden. ¿O cuando el centroide geométrico de la sección? El centroide coincide con el eje neutro plástico. ¿Cuándo coincidiría? Después del esfuerzo de cero. ¿Para qué tipo de sección eso ocurriría? Un cuadrado. ¿Ah? Un cuadrado. Un cuadrado, según caso, Una sección simétrica. una sección simétrica. Para secciones doblemente simétricas, así que la simetría es tanto así como así, ¿verdad? Un cuadrado, un círculo, un white flange, esas son secciones doblemente simétricas, ¿no? El eje neutro, elástico y plástico van a coincidir. Si la sección solamente tiene un eje de simetría, no coincide. Y si hicimos sumatoria de fuerzas en equilibrio, también puedo hacer sumatoria de ¿qué? Sumatoria de momentos, claro, podemos hacer una sumatoria de momentos. La resultante de esta distribución vamos a llamarle Y1 y la resultante de esta distribución vamos a llamarle Y2. Y en la sumatoria de momentos aparecerían esos brazos, ¿verdad? Esto es el esfuerzo por el área, tanto de la fuerza en tensión como de la fuerza en compresión. Y allí vamos a aterrizar reemplazando a la definición del módulo de sección plástico, y observe que de manera análoga esta ecuación para encontrar el momento plástico va a ser muy similar a la del momento de excedencia. Estas son definiciones. Y si son definiciones es porque son propiedades. El esfuerzo de excedencia yo lo obtengo de un ensayo de laboratorio. Y el módulo de sección elástico y plástico lo obtengo a partir de la sección transversal de la sección. Esto es un ensayo de materiales, este es un cálculo geométrico. Esto es propiedad del material, se obtiene de un ensayo de laboratorio, y esto se obtiene de un análisis de sección transversal.
son propiedades. Y todas las propiedades tienen definiciones. La definición de el módulo de sección, tal como el módulo de sección plástica, textualmente allí lo que dice es lo siguiente: es el primer momento con respecto al eje neutro plástico del área por encima del eje neutro plástico más el primer momento del área por debajo del eje. Un primer momento del área. El módulo de sección elástico se calcula diferente. El momento de inercia entre la distancia más alejada del eje neutro. Pregunta importante entonces: ¿quién debe ser mayor, el módulo de sección plástico o elástico? Plástico, claro. El módulo de sección plástico va a ser mayor que el módulo de sección elástico. Esto yo lo debo esperar por definición. Pregunto yo, ¿pueden ser iguales? Sí, en algún punto de ¿Pueden ser igual? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, ¿por qué? Porque escribió igual o mayor a ahí. ¿En qué situaciones pueden ser iguales? ¿Qué tipo de sección? En términos prácticos no pueden ser iguales. Módulo de sección a las secciones físicas, siempre, a lo que los fanáticos de la palabra siempre en ingeniería, el módulo de sección plástica siempre va a ser mayor que el módulo de sección elástica. Profe, usted dice que siempre en ingeniería no existe. Bueno, aquí sí. Ok. Bien, preguntas. Para cerrado, que esto está interesante. La relación entre el momento plástico y el momento de excedencia se conoce como factor de forma. Fíjense los términos que estamos introduciendo el día de hoy. Y cuando reemplazamos el momento plástico y el momento de excedencia, se cancelan los esfuerzos de excedencia y queda una relación entre los módulos. Una relación entre ellos. Entonces aquí tengo tres casos. Bien. Tengo tres casos. Imaginemos que tengo una viga rectangular y la someto a un momento. Una viga circular, la someto al mismo momento, y un wave flange y la someto a un momento. ¿Cuál de las tres vigas va a tener un mejor comportamiento en flexión? ¿Cuál va a ser más eficiente en flexión? Vamos a suponer que el área es la misma de las tres. O tener la misma área. Si tienen la misma área, tienen la misma cantidad de material, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Pero no tienen la misma forma. ¿Cuál va a ser más eficiente entonces? La bueno. ¿Por qué? Porque está diseñada para soportar mejor los esfuerzos normales y importantes. ¿Y esta? ¿Y esta? La respuesta está en los esfuerzos. Si aquí dibujamos nuestro diagrama de esfuerzo, lo vamos a encontrar con un diagrama que inicialmente va a ser así. Aquí va, nuestro diagrama va inicialmente a ser así. Y acá también. ¿Sí o no? Estos son esfuerzos. ¿Dónde ocurre más esfuerzo? En los puntos más alejados del eje neutro, ¿verdad? Entonces, aquí, donde yo tengo más esfuerzo, miren la cantidad de material que tengo, ¿verdad? Aquí donde tengo más esfuerzo, miren la cantidad de material que tengo, ¿verdad?
Y aquí donde tengo más esfuerzo, miren la cantidad de material que tengo. Donde yo conjugo esfuerzo con cantidad de material, la sección va a ser más eficiente. Fíjense aquí, cada vez hay menos material en la zona donde más esfuerzo tengo. Esta es la más ineficiente de las tres, ¿cierto? ¿Se comprende eso? Por eso, nosotros en secciones, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué las vigas de concreto se construyen rectangular? Bueno, por facilidad constructiva, porque yo puedo formaletear más fácil eso que si tengo que formaletear una cosa como esta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, para aumentar la eficiencia de esta sección, lo que hacemos es colocar nuestras barras de refuerzo aquí. ¿Por qué? Porque esos puntos están más alejados del eje neutro, donde hay más esfuerzo. Entonces, tengo una viga que luce como rectangular, pero su comportamiento estructural es como si aquí yo tuviera un white flange, ¿no? Como si aquí nosotros tuviéramos un comportamiento que hace para acomodarlo bien. Y mi viga de concreto, a pesar de ser rectangular, tiene un comportamiento similar al de un white flange. Sí. No me da la gana. Pero usted lo vio. Es como esto. Como si yo ahora aquí estuviera concentrando más material. Ok. Entonces, mi viga rectangular, al yo meter barras de acero en esa posición, tiene un comportamiento bastante similar al de un white flange. Observen los factores de forma. Aquí el factor de forma para este white flange anda por el orden entre 1.10 y 1.20, dependiendo de la sección. Acá en el círculo es 1.70 y aquí es 1.50. El factor de forma es una medida de la eficiencia estructural. Mientras más alto el factor de forma, menos eficiente es la sección. ¿Okay? Y ellos solamente pueden ser iguales en el caso de que yo tenga una viga que no tuviera alma, ¿no? Y todo el material estuviera concentrado en los extremos. Cosa que es imposible, porque yo como quiera siempre tengo que conectarlo. Entonces, en el caso ideal de una viga que no tenga alma, yo tendría un factor de forma de 1. Pero esto no existe. Lo más cercano es un white flange. Ok, bueno, esto sería todo por hoy. Tengo una práctica por aquí para recordarme que... Recuerden la clase de práctica que tienen hoy con Stalin. Recuerden la prueba del sábado. Yo no voy a venir a la clase del jueves, pero eso no significa que tú no vengas. Van a hacer una práctica también en la clase del jueves. Yo tengo que viajar al interior, a los centros regionales. Pero tienen una sección de práctica también con Stalin programada para la clase del jueves. Y se toma asistencia. Sí. Bien, quedamos aquí entonces, nos vemos.